Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el Señor. Hoy en nuestro episodio número 86, titulado Las batallas físicas reflejan nuestra realidad espiritual. Para ello hemos invitado al pastor Oldan Salazar. Pastor Oldan, buenas noches, Dios le bendiga, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta noche. Te invito a que salude al público. Gracias, Yuri, muy buenas noches, Dios le bendiga una vez más, qué privilegio, dándole las gracias primeramente por tenerme en cuenta y es un privilegio estar con ustedes, muchas gracias. Gracias, pastor, por su tiempo, a usted más por su disposición y por estar siempre presto a acompañarnos y a explicar el tema tan importante de hoy. Y es que en el episodio de esta noche buscamos que de una u otra manera entendamos que tenemos victoria espiritual sosteniendo siempre una victoria física. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener una victoria física debemos primero ganarla en el mundo espiritual. Y la Escritura nos enseña que tenemos promesas. La Escritura no nos engaña, nos dice claramente que luchamos no contra personas, no contra circunstancias visibles, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitarnos. Y es el tema de esta noche, como lo vemos en Efesios 6:12, que ya más adelante lo vamos a leer. Entonces, la buena noticia es que Dios no nos envía una batalla desarmados ni desinformados, al contrario, nos sostiene con verdades sólidas, profundas y probadas con el fuego. Hay días como todo en que la vida cristiana no se siente color de rosa, llamémoslo así, sino como una marcha cuesta arriba que nos cuesta, que es difícil, que no es fácil. Oramos, leemos la palabra, intentamos mantenernos firmes y aún así algo pesa dentro de nosotros y la mente se llena incluso de dudas, el corazón se cansa, la fe se pone frágil, débil, y esto hace que, aunque no siempre lo notemos, estemos en medio de una batalla espiritual real. Entonces, a lo que iba cuando te decía que la Escritura no nos engaña con promesas ingenuas, nos dice claramente que luchamos no contra personas, como lo mencionábamos, no contra circunstancias visibles, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitarnos, como lo mencioné anteriormente. Entonces, para eso voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí podemos ver que Dios nos habla claramente en esta parte. Pablo nos habla y nos menciona que esas batallas espirituales no son algo visible, pero más allá de eso, la buena noticia es que Dios no nos envía esa batalla desarmados ni desinformados, por el contrario, nos sostiene con verdades sólidas, profundas y probadas. Entonces, esta noche, pastor, yo le doy puerta abierta para que podamos iniciar el programa de esta noche, y bienvenido, pastor. Muchas gracias, Yuri, verdad que es una gran bendición. Pero de acuerdo con lo que tú decías, Yuri, en esta noche, pues vamos a profundizar en cómo las batallas físicas reflejan nuestra realidad espiritual, como tú lo mencionabas, nos damos cuenta que anteriormente para esto debemos de leer Éxodo 17, y no sé si tenga por ahí en la escritura Éxodo 17, y vamos a leer versículo 8 al 16, a ver qué nos dice la palabra. Claro que sí, pastor. Entonces dice Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. El versículo 8 empieza: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza
hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Uy, Yuri, tremendo tema. Mira que nos damos cuenta en esto que ha leído que el pueblo de Israel no estaba buscando guerra, pero Amalec le salió al encuentro en el camino a pelear. Y Amalec fue descendiente de Esaú. Dese cuenta de que ahí viene una generación, porque viene esa generación desde la promesa, ¿no? Si nos damos cuenta ahí, Esaú pues viene siendo ahí el nieto de Abraham, en este caso, ¿cierto? Hijo de Isaac. Y si nosotros miramos y escudriñamos la escritura, nos damos cuenta que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec, y estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces viene una descendencia que de allá, de conocer del Señor. Así que esto nos enseña una verdad espiritual. No todas las batallas se eligen, pero todas las batallas nosotros debemos de enfrentarlas, aunque no las elijamos, pero hay que enfrentarlas. Y si nos damos cuenta, mientras Josué peleaba en el valle, Moisés estaba en el monte. Así que acá hay dos escenarios distintos, pero vemos una sola batalla, una misma batalla. Lo que sucedía abajo dependía de lo que ocurría allá arriba, ¿cierto? En el monte, en el collado, nos está hablando la escritura. Así que esta historia revela que las guerras visibles son el reflejo de una lucha invisible, y que la victoria espiritual precede a la victoria física. Así que de todo esto podemos extraer quizás algunos 9 puntos muy significativos de todo esto. Y lo primero que podemos nosotros ver es que el enemigo ataca cuando el pueblo está débil. Si nosotros miramos ahí el versículo 8 de lo que Yuri acaba de leer de Éxodo 17, nos enseña la escritura que vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Así que miramos nosotros que Amalec atacó después del cansancio, la sed que había vivido en ese momento el pueblo de Israel, y había pasado también por la murmuración, así que venían cansados. Y nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Que el enemigo no pelea limpio. Satanás ataca en momentos de agotamiento espiritual, cuando ya la persona quizás está en un momento donde ya no quiere nada, ¿verdad? Así que la debilidad no atrae compasión, atrae oposición. Por eso debemos velar aun cuando estemos cansados, que ya no queramos nada, pero sí o sí el Señor nos manda a velar en este tiempo, Yuri. Así es, pastor, y es que como tú lo mencionabas, el enemigo no espera un momento ideal para nosotros cuando nosotros nos encontramos mejor, sino que él busca el momento ideal para él. El ataque de Amalec no fue provocado por Israel, como tú lo mencionabas, no había guerra declarada ni provocada directamente, simplemente Amalec vino y peleó, los cogió por detrás. Entonces, esta nación descendiente de Esaú, como tú lo mencionabas, hermano carnal de Jacob, como tú lo mencionabas también y lo explicaste, esto representa en muchas enseñanzas bíblicas ese odio o ese rencor que creyó en Esaú, la carne, el orgullo humano, el espíritu del mundo que se opone a Dios. Lo que hace que este ataque sea aún más perverso es que ocurre en Refidín, como tú lo mencionabas y como lo leíamos en el pasaje bíblico, justo después de que el pueblo había sufrido de sed y probado la fidelidad de Dios al hacer brotar el agua de la roca. Esto nos enseña algo bien tremendo, pastor, para mí, y es que
los ataques del enemigo muchas veces vendrán después de nuestras victorias espirituales, después de tener esa llenura del Espíritu Santo y de sentir el poder de Dios y los milagros de Dios en nuestras vidas, o cuando estamos físicamente bien. Él va a buscar es que estemos emocionalmente agotados. Entonces, el diablo no, como tú lo mencionabas, no se enfrenta a nosotros cuando estamos más fuertes, sino cuando estamos distraídos, debilitados, cansados, insatisfechos. Entonces, con lo que quizás también que nos ataca es cuando estamos como más fuertes en los pasos del Señor, cuando nos sentimos satisfechos con lo que hemos recibido, esa victoria que muchas veces Dios nos da, y vienen los ataques como para debilitar y flaquear la fe, como yo lo decía al principio, pastor. Profundo este tema, Yuri, pero mire que si nosotros miramos y continuando con un punto 2, la batalla se libra en 2 niveles, y ahí la palabra nos lo está enseñando, valle y monte. Por eso Éxodo 17:9 dice: y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que Josué pelea con espada, pero nos damos cuenta que Moisés pelea con oración. Lo visible depende de lo que haga uno en lo invisible, o sea, de la búsqueda en el Señor, el doblar rodilla, el tener la oración en lo secreto. Gloria a Dios, poder ir a lo secreto con el Señor, y de seguro que el Señor nos va a respaldar en lo público. Así que no todas las batallas se ganan con fuerza humana, y el éxito externo nace de la victoria espiritual. El valle sin monte termina en una derrota, Yuri, así como lo podemos ver. Así es, pastor, y como tú lo acabas de mencionar, no es más la batalla que se gana en el monte, sino antes no la ganamos en el valle, en el sentido que tú lo estás diciendo, en oración. Y es que esas batallas físicas se ganan primero en oración, como tú lo mencionabas, y yo le agrego un poquito a lo que tú le mencionabas, y es como hablar de la última parte que Moisés le dice: yo voy a estar allá sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y la palabra del Señor no es casualidad, y quizás tú nos amplíes un poquito más el tema adelante, pero la vara de Dios simboliza la autoridad y la dependencia divina. Cuando Moisés sube al monte con la vara de Dios, no está escapando de la batalla, está enfrentándola desde una dimensión espiritual. Y esa vara no es un objeto cualquiera, porque ya por medio de esa vara ya había sido usada para dividir el mar, para traer las plagas sobre Egipto, para hacer brotar agua sobre la roca. Era el símbolo visible del poder de Dios y el respaldo de Dios, como un símbolo, no que fuera eso. Entonces, en otras palabras, mientras Josué peleaba con la espada, como tú lo decías, Moisés peleaba con fe, en oración y en fervor. Entonces, este pasaje nos explica o nos enseña que hay batallas que no se ganan como la fuerza humana, como tú nos lo decías, sino con la dependencia del poder de Dios. No se trata solo de una estrategia, sino también de una intercesión, y el papel de la intercesión es súper importante y muchas veces se tiene en poco. Entonces, yo lo subdivido como en 2 puntos, y uno es cuando Moisés levanta sus manos con la vara, Israel prevalecía, que es lo que nos dice el pasaje. Cuando se cansaba y bajaba las manos, Amalek empezaba a ganar. Entonces, esto me lleva a mí a la conclusión clara que el éxito de la batalla física depende del estado espiritual del líder, de cómo estamos liderando, sobre qué cobertura está, como tú lo estabas mencionando anteriormente. Claro, Yuri, miramos que es que exactamente la actitud la que influye en la batalla, y miramos que tú mencionabas esto. Pero si nosotros nos damos cuenta mirando ese tercer punto, otro tercer punto, miramos que la victoria depende de las manos levantadas, ¿verdad? Y nos damos cuenta ahí en el versículo 11 que dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así que nos damos cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Cuando bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Entonces, manos levantadas representan dependencia de Dios. Gloria a Dios.
Aquí también podríamos nosotros hablar de una rodilla doblada, representa también victoria, porque sabemos que el Señor no nos dejará avergonzados, y la oración sostenida mantiene la victoria en todo tiempo, podríamos decir, Yuri. Así que no es un acto emocional, es una postura espiritual, y de esa postura espiritual es la que hoy estamos hablando, y espero que cada persona que nos esté escuchando en este momento pues pueda reflexionar sobre este tema, que no ganamos por pelear más, sino por orar mejor, por orar más tiempo, por estar en lo secreto con el Señor, buscar allí en lo invisible algo grande para poder ver una victoria física, Yuri. Así es, pastor, y es que somos más fuertes en oración, aunque aún muchas veces no lo entendamos y permitamos que las emociones nos dominen muchas veces. Por eso somos llamados a tomar ese dominio propio que Dios nos da a través de la palabra. Y es que tú mencionabas que esas manos alzadas, yo también hablo y lo pongo como ese símbolo de intercesión persistente. Levantar las manos en la Biblia representa, como tú lo decías, rendición, oración, adoración, esa intercesión fuerte. Entonces Moisés no solo levantó la vara, levantó sus manos a Dios en señal de dependencia total a Dios. Y esta imagen es una de las más poderosas, yo creo, en la palabra. Un líder con las manos al cielo mientras que su pueblo libra una batalla. O sea, qué escenario tan hermoso si uno se lo pone o se imagina en la mente. Sin embargo, incluso Moisés se cansó, y yo pienso que esto también es un punto relevante que debemos tocar. Las manos le pesaban, y es aquí donde vemos la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces, para ese punto yo creo que tú nos vas a ampliar un poquito más aquí adelante. Claro, Yuri, verdad que su merced nos manda un tema bastante profundo al mencionar todas estas cosas, pero ampliando un poco más el tema, vemos que aún los líderes se cansan, ¿cierto? Yo no sé si Yuri tendrá por ahí Éxodo 17:12 para que me haga el favor y lo lea. Claro que sí. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Gloria a Dios. Miramos que la palabra nos lo está diciendo, las manos de Moisés se cansaron, y el cansancio no es pecado. La unción no elimina quizás la humanidad o la humildad también en nosotros. La unción es la que viene, la que nos da a nosotros fuerza, pero ¿cómo ganamos esa unción? Nos la ganamos con oración, con el poder de Dios. Así que ignorar el agotamiento espiritual es peligroso, y ese problema, Yuri, que hoy en día muchos de nosotros ignoramos ese cansancio espiritual. Hay veces pensamos que solo lo podemos calmar con dormir o estar distraídos o alejarnos un poco, que sé, de muchas cosas. Así que Dios no busca líderes invisibles, sino líderes honestos, que así como sean en la iglesia, sean en su casa, sean en su trabajo, sean en todo lado, porque ya esta palabra aún a mí me habla en este momento que no es figurar. Aquí no hay que figurar, acá hay es que meterse uno con el Señor y ser uno tanto en la iglesia como afuera también. Así que, Yuri, no sé qué piensa de este tema. Yo pienso de este tema, lo que tú dices, la autenticidad, la transparencia, ¿no? No solamente el hablar, sino también ser testimonio y ser congruentes con lo que hablamos, ¿no? Al dar un testimonio, valga la redundancia, congruente con lo que hablo, con lo que expongo, con lo que predico, que sea contundente con las acciones que yo hago, como me destaco, como me muevo, como hablo, como con todo lo que hago. Entonces, lo que tú dices, siendo siempre honestos, ¿no? Pero yo aquí en este tema yo quiero resaltar también que muchas veces sintiéndonos cansados, hay personas a nuestro alrededor
como tú, pastor, hay personas líderes, pastores a tu alrededor que también nos levantan las manos. Entonces, en este punto yo resalto la actuación de Aarón y de Hur, el valor de los que sostienen a Moisés. O sea, Moisés a la hora de la verdad no estaba solo, siempre estaba Dios, pero físicamente muchas veces necesitamos un abrazo, necesitamos que alguien nos levante las manos, de nuestra pareja, de los líderes que tenemos alrededor. Y entonces aquí vemos el papel tan importante que en esta historia que estamos relatando hoy se destaca Aarón y Hur, que se colocaron uno al lado y el otro al otro, sosteniendo las manos de este líder para que no se cayera, y así la batalla pudo seguir a favor de Israel. Entonces esta es una escena que nos enseña que la victoria no es solamente del líder, sino también del equipo que apoya mutuamente en oración e intercesión a ese líder. Entonces que lo anima también en el ánimo, en la fidelidad, en ser constantes, en estar allí. Entonces todos necesitamos de una u otra manera a un Aarón y a un Hur en nuestras vidas, y a veces nosotros somos llamados muchas veces a ser ese Aarón y a ser ese Hur para otros en batalla. Entonces la batalla, aquí hay un puntito que quiero resaltar, y es que la batalla en el valle se gana en el monte, y el monte no se sostenía si la unidad de esos tres hombres que estaban allí dispuestos a resistir juntos, el uno intercediendo con su vara y las manos arriba y los otros sosteniendo a ese vara. Entonces en este punto a mí me surgen varias preguntas y pienso yo que debemos hacer un autoanálisis y hacérnoslas, y la primera es: ¿dónde estás tú durante la batalla? ¿Cómo es tu actitud durante la batalla? ¿Eres Josué peleando allí en el valle de frente como un guerrero? ¿Eres un Moisés intercediendo con las manos alzadas? ¿O eres un Aarón o un Hur sosteniendo a alguien para que no caiga, sosteniendo a ese líder, a ese pastor por el cual el Señor ha designado y ha puesto como autoridad y nos ha puesto allí? Entonces, sea cual sea el lugar que ocupemos, debemos recordar que todos somos parte de la victoria y todos somos parte del plan de Dios, y que sin oración, sin unidad y sin constancia, pues Amalek hubiera prevalecido contra el pueblo de Israel. Claro, sí, mire Yuri, que agregando un poco más al punto anterior, es que si nosotros miramos o podemos poner un nombre, un punto 5, Dios usa apoyo espiritual para sostener la victoria, ¿verdad? Porque si nosotros miramos la parte, el versículo 12, la parte B, dice: y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Gloria a Dios por eso. Así que nosotros miramos acá dos varones, ¿verdad? Que escuderos, ¿no? Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, y nadie vence solo, ¿cierto? Alguien necesita, como lo mencionaba Yuri, necesitamos de Hur, necesitamos de ese Aarón, de verdad, que sostengan las manos de verdad de esos líderes, o que sostengan nuestras manos. Así que la intercesión es un ministerio silencioso, pero muy poderoso dentro del cuerpo de Cristo, podemos decir, y la unidad mantiene la autoridad espiritual también. Así que a veces no peleas en el valle, pero sostiene la victoria. Gloria a Dios por eso. Si nosotros miramos un punto 6, la victoria debe ser recordada y declarada en ese momento. No sé si tenga Yuri por ahí Éxodo 17, 14 al 16, por favor. Sí, pastor, sí lo tengo. La palabra dice, Éxodo 17, versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Santo, miramos que Dios ordena escribir la victoria, y Moisés edifica un altar. Jehová Nisi lo llamó. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, gloria a Dios. Así que las victorias olvidadas debilitan la fe. Siempre
debo recordar las victorias que Dios me ha dado y no olvidarme de dónde me ha sacado el Señor, porque eso ayuda a sostener mi fe. ¿Cuál era mi condición cuando yo llegué al Señor? Así que recordar es un acto espiritual y Dios sigue siendo nuestro estandarte todavía, gloria a Dios, en este tiempo. Así que lo que Dios hace debe proclamarse en todo tiempo. Ahora, miramos que en la enseñanza bíblica, cuando se habla del espíritu de Amalek, no se refiere a un espíritu demoníaco con nombre propio, sino a un patrón espiritual de oposición persistente contra Dios y su pueblo. Así que quede muy claro que esto es algo que simboliza es una oposición. Nosotros miramos a Amalek se convirtió en un primer enemigo militar de Israel después de salir de Egipto y atacó a Israel sin provocaciones cuando el pueblo estaba cansado y estaba débil en ese momento. Así que vemos que ese patrón de Amalek, lo que representa hoy en día, quiere debilitar aún más al cansado, quiere atacar más al débil. Entonces nosotros esta parte la podemos ver ahí en Deuteronomio 25, 17 al 18, Yuri. No sé si lo tenga ahí, por favor. Sí, pastor, acá lo tengo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Santo Dios. Podemos hablar de un punto 7, que representa el espíritu de Amalek. Así que ya miramos que representa oposición constante al plan de Dios. Amalek se levanta siempre en el camino del propósito divino que Dios ha señalado para cada uno de nosotros. Él no busca territorio, él busca destruir la promesa que Dios tiene para nosotros. Santo Dios. Así que si nosotros miramos, podemos hablar de un punto A, es oposición constante contra el plan de Dios. El punto B es ataque a los débiles. ¿Por qué a los débiles? Porque nosotros lo leímos en lo que leía Yuri ahorita. Miramos que Amalek atacó a los rezagados, ancianos, cansados, quizás vulnerables en este caso, ¿cierto? Y espiritualmente representa ataques cuando el creyente está agotado, está quizás distraído o desanimado. No estamos nosotros hoy en día para distraernos y mucho menos como está la situación hoy en día, Yuri. Pero nosotros miramos que también ese Amalek representa hoy en día enemigo que no teme a Dios, porque él no tuvo temor de Dios. Simboliza una actitud de rebeldía, miramos que irreverencia, desprecio por lo santo, y lo había hablado ya antes cuando nosotros hablábamos allí en el libro de Génesis de la descendencia de él. Miramos que era descendencia de Esaú, ¿cierto? Ya era conocedor, así que representa luchas que vuelven una y otra vez si no se enfrentan correctamente. Eso puede quizás hacer daño. Así que hay enemigos que tenemos nosotros que sí o sí enfrentarlo, Yuri. Y Amalek, podemos mirar nosotros a Amalek como figura espiritual, y muchos muestran quizás o muchos estudiosos bíblicos ven a Amalek como símbolo de la carne. Podemos hablar lo viejo, que lucha contra lo espiritual, el pasado no crucificado. Mire, Yuri, hay personas que sí o sí, pase lo que pase, no crucifican un pasado. Y no crucificar un pasado es que sí o sí estamos llamados a perdonar, estamos llamados a cerrar ciclos. Así que quizás el no crucificar ese pasado intenta gobernar nuestro presente.
eso hará, ¿no? Quiere el enemigo gobernar nuestro presente. ¿Pero por qué gobierna nuestro presente? Porque no hemos crucificado un pasado. Así que la resistencia interna y externa a la obediencia total es algo que vemos nosotros en ese espíritu inmundo, la resistencia interna y externa a la obediencia que debemos nosotros tener en Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos nombrar un punto 9, ¿cómo se vence el espíritu de Amalek? Así que vemos el relato en Éxodo 17 y nos enseña muchas cosas. Eso nos enseña que no se vence solo con fuerza humana, porque claro, Josué peleó allá en el valle, pero en el monte se estaba viviendo algo muy, muy hermoso. Dice la palabra que en la cumbre del collado, allí estaba Moisés con la vara de Dios, gloria a Dios. Así que se vence con intercesión constante, como lo podemos ver ahí el ejemplo que nos hizo la palabra de Dios con Moisés. Se vence en comunidad, aleluya, gloria a Dios, claro. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés en el momento que estaba cansado. Se vence bajo la autoridad del Señor. Por eso Moisés lo declaró de esa misma manera: Jehová es mi estandarte, Dios es mi estandarte, mi bandera, gloria a Dios por eso. Entonces podemos tener acá muchas enseñanzas de esto, Yuri, que de verdad lo dejan a uno anonadado de tantas cosas hermosas o enseñanzas que podemos recoger en este pasaje. No sé, Yuri, ¿qué aplicación más le puede dar ahí a todo esto? Más que aplicación, de pronto agregar un poquito más a lo que tú dijiste, pero yéndome por la misma línea que tú dijiste, y es que en estos tiempos finales, en estos días, el enemigo está atacando a todo el cuerpo de Cristo de una manera repetitiva, como atacó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los amalecitas se han levantado no solo contra el pueblo, sino también atacando a los siervos del Señor. Y aquí quiero traer un pedacito la historia de David. Y entonces es que los amalecitas eran un pueblo que constantemente estaban en guerra con el pueblo de Israel, como tú lo mencionabas al principio, que mencionaste la descendencia y todo el tema que venía ahí con esta oposición constante. Entonces se oponían en todo, era un pueblo idólatra. Y yo quiero cerrar esta noche con 3 aspectos importantes de esa guerra espiritual que tú describías anteriormente con mucha claridad. Y es primero que este espíritu de los amalecitas o de Amalek no mata solo, sino que quiere detener el crecimiento espiritual de las congregaciones. Y esto lo vemos en 1 Samuel 30 del 1 al 2. Y lo voy a relatar. Después de una guerra del rey David, el rey David regresa y se da cuenta que los amalecitas se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban ahí esperándolos mientras ellos se fueron a la guerra. Pero me llama la atención que expresa que no las mataron, solo se las llevaron cautivas. Y en la actualidad los amalecitas también están llevando cautivas a muchas personas de nuestra congregación a diferentes vicios y los llevan cautivas a depresiones, angustia, desánimo espiritual. No los matan, solo los detienen en ese crecimiento espiritual que el Señor busca hacer en nuestra vida. Entonces, si seguimos leyendo este pasaje, encontramos que David con sus hombres lloran, y el llorar no es malo, al contrario, es importante desahogarse, pero a veces no sabemos a quién llorar. Entonces, algunos lloran a los problemas, a la mujer, a sus hijos, pero no sabemos llorar a Dios. David nos enseña qué importante es llorar a Dios, porque cuando le lloramos a Dios, Él convierte esa tristeza en alegría y gloria y a Dios. Si vemos el verso 4 de 1 Samuel, que es la que estoy leyendo, 1 Samuel, versículo 30, nos habla de que dice que llorar hasta que se agotaron las fuerzas. Ellos se desahogaron totalmente en el Señor, dejaron todo allí. Y una vez que se desahogaron, consultan a Dios. Ya humanamente no podían hacer nada de que hacen, consultan a Dios. Puedes ver, y aquí podemos ver cuán importante es consultar al Señor. Una vez que se consulta a Dios, Él lo lleva a la victoria. Entonces vemos aquí que es humano también
venir delante de Dios y decirle, oiga Dios, me siento así, 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 o sea, sacar todo lo que siento. Bueno Dios, ¿y ahora qué hago? Entonces es nuestra humanidad y es válido, y Dios quiere que abramos nuestro corazón, y yo pienso que es bueno resaltar esto. Pero dentro de esa misma historia, en la guerra contra los amalecitas, que son los textos que estamos leyendo hoy, es importante el siervo de Dios y es importante también el pastor, el papel que desempeña ese siervo y ese pastor, y lo vemos en Éxodo 17, versículo 8, que dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Entonces, mientras que Josué peleaba sobre los amalecitas, Moisés sube a la cumbre, como lo hemos venido diciendo, para orar. Entonces es interesante que mientras Moisés tenía las manos levantadas, Israel ganaba, pero cuando Moisés se cansaba, el pueblo perdía. Entonces aquí nos damos cuenta lo importante que es que en todos los procesos que vivamos, que tú vivas, que yo viva, que estemos viviendo, entender que debemos orar, que tenemos que estar constante en oración, como tú lo decías, la importancia de la oración. Cuando tenemos el respaldo del siervo de Dios en oración, tú vas a tener la victoria segura cuando te lo ganas de rodillas, como tú lo mencionabas. Entonces, cuando el pueblo está bendecido con la cobertura pastoral, y eso es otra cosa súper importante, aunque vengan los amalecitas a destruir, a robar, a querer hacer lo que hace este espíritu inmundo, sobre como lo mencionaba, entonces la palabra nos dice, el diablo vino solo a robar, matar y destruir, y nosotros, por el contrario, hemos sido limpios, hemos sido redimidos y hemos recibido la victoria por la sangre de Jesús y la cobertura de nuestro pastor, que es el que va a rendir cuentas por nosotros. Y este punto es importante y tú nos los puedes explicar un poquito más adelante, y es que Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En pocas palabras, no es el tiempo de críticas, es el tiempo que exista una unidad en la congregación para crecer en la gloria de Dios, y también resaltar el papel tan importante del pastor, que es la oración y la cobertura que le da a sus ovejitas o a las personas que se congregan en la congregación. Y tercero, ya para finalizar, yo digo, es que ¿quién es el que ataca a los siervos? Y esto lo vemos en 2 de Samuel, versículo 1, del 1 al 16. Como son muchos versículos, lo voy a más o menos a contar para que nos pongamos en contexto. Entonces, regresando David, vino a él una amalecita y le dio detalles de cómo había muerto el rey Saúl y su hijo Jonatán. En la narración me llama la atención que Saúl le pregunta a ese joven, ¿quién eres tú? Esto lo podemos ver en el versículo 1 de 2 de Samuel. Primero, al ver Saúl que no era de su pueblo, le pide que lo mate. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿sabes por qué? Porque el rey Saúl ya sabía que David había dado una ley que no podían tocar al ungido de Dios, que en este punto pues era Saúl. Entonces entendemos que fue una amalecita el que hizo esto. Entonces nos damos cuenta lo importante o el papel que desempeñaron los amalecitas constantemente, y por eso lo que tú explicabas de este espíritu de Amalek. Entonces no solo quieren desanimar al pueblo robándole, sino que son los únicos que atacan a los siervos, los que siempre se oponen a todo, como tú lo mencionabas, y nunca hacen nada, los que siempre están murmurando en lugar de bendecir, los que critican todo lo que se hace, porque aplaudimos, porque no aplaudimos, porque danzamos, porque no danzamos, que porque se usa un velo en las mujeres, porque no lo usan, porque te vistes así. Entonces David se expresa, ¿cómo te atreviste a matar al ungido de Dios? Tú también vas a morir. Entonces es el contraste de ver cómo se mueve este espíritu, pero también ver que Dios está allí para matar ese espíritu, pero también para abrirnos los ojos y mostrarnos cómo actúa este espíritu, para que con la autoridad que Jesucristo nos da podamos sacarlo de nuestras congregaciones. Entonces, hasta aquí pienso yo, pastor, que es tiempo de unirnos, de crecer en Dios, de levantarnos en oración, en intercesión, para, como pueblo de Dios y como una congregación unida,
en un mismo sentir poder ganar esa victoria contra esto que se viene levantando en este tiempo. Claro, Yuri, verdad que es muy fundamental, y lo que Yuri también hablaba sobre fue tanto lo que ha luchado contra esas situaciones, que David vino a luchar también con esos amalecitas. Por eso miramos que si nosotros le diéramos una aplicación a todo esto, y es que el espíritu de Amalek hoy se manifiesta como quizás lo mencionaste, con desánimo constante, ataques repetitivos, vienen muchas cosas repetitivas hacia la vida del cristiano, ¿no? Y vienen ataques, quizás se le dañó la nevera, la estufa, alguna cosa, y el cristiano se desanima, dice, pero ¿yo qué he hecho? Y hay muchas de esas personas, uno que está aquí en el pastorado, uno ve muchas situaciones como esa de cantidad de cientos de cristianos desanimados, y hay veces que son por cosas muy insignificantes. Hay veces que dicen, es que no veo respuesta, es que ya no siento orar, ya algo así. Entonces ahí está el Amalek atacando. Vienen tentaciones antiguas que regresan. Por eso lo mencionaba hace mucho rato, que hay que cerrar todos esos ciclos que hayan por allá viejitos, porque puede venir una tentación antigua de esa y puede hacer daño. Pero también vemos nosotros que es una oposición cuando nosotros estamos avanzando en Dios, o cuando estás avanzando en Dios para salir adelante, para tener triunfo, un éxito en un ministerio, en alguna cosa, cuando la persona ora constante, todo, pero el enemigo de una otra manera lo ataca. Así que la clave no es solo pelear, sino permanecer en dependencia de Dios. Y Amalek ataca cuando baja las manos, pero es derrotado cuando Dios es nuestro estandarte, cuando sabemos en quién confiamos, cuando sabemos y entendemos quiénes somos nosotros para Dios. Así que, a manera quizás de conclusión en esta noche, Yuri, podemos mirar que Amalek no fue derrotado solo con espada, sino que fue derrotado también con una oración sostenida, y esa oración pues era de intercesión fuerte. Mientras unos peleaban, otros intercedían. Podemos ver nosotros esa parte, que la batalla física reveló una verdad interna, gloria a Dios. Y vuelvo y repito en este momento que lo que yo haga en lo secreto, el Señor lo recompensará allí en lo público. Lo que yo haga allí en el monte, allí en el collado con el Señor me saltará allí en el valle, que fue donde peleó Josué en este caso. Así que la batalla física reveló esa verdad espiritual, y las batallas visibles se ganan primero en el mundo espiritual. Así que hoy Dios nos llama quizás a levantar las manos cuando otros ya no pueden levantarla, a permanecer en oración cuando el cansancio llega, reconocer que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la presencia del Señor, gloria a Dios. Por eso nunca dejemos nosotros de proclamar: el Señor es mi estandarte, el Señor es mi guía, el Señor es mi refugio, el Señor es mi bandera. Esos atributos lindos que el Señor tiene, hay que aplicarlos todo el tiempo, porque este es uno de los atributos más bonitos de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que esta es la parte más o menos que podemos concluir ahí, Yuri. Entonces, sigue adelante, por favor. No, pastor, ya para finalizar, yo quiero resaltar algo muy importante y relevante, y es que el enemigo es persistente, pero algo súper importante es que no es invencible. La Biblia no subestima al adversario, al contrario, nos advierte que es astuto, que es insistente y que es engañoso, que es el padre de la mentira, pero jamás lo presenta como un rival igual a Dios. Aquí hay una verdad que libera, y es que Satanás es poderoso, pero no soberano. Y primera de Juan
4:4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En la práctica esto significa que no todas las batallas se ganan con emociones o discursos firmes, sino con una dependencia humilde del Señor, sabiendo que Él es soberano y Él ya nos dio la victoria. Como el caso de Israel con Moisés con sus manos levantadas en oración e intercesión, y Josué allí en el valle, este joven valiente que luchó en terreno. Entonces, otro caso que yo traía es el caso de David frente a Goliat. La victoria no estaba en la armadura, ni en el tamaño del gigante, ni en la fuerza del soldado, sino en quien respaldaba la causa. Y la verdad es que el enemigo grita, acusa y presiona, pero su tiempo está contado y su derrota está asegurada. Y es la lección que nos da la palabra de Génesis Apocalipsis. Oh, qué bendición, Yuri, de verdad que esta es una bendición grande y lo que el Señor nos llama en este tiempo es no desfallecer en la fe, Yuri. Permanecer nosotros ahí. Si nosotros oramos es porque tenemos fe que hay un Salvador, que hay un Señor que nos lleva a la victoria, que hay un Dios que todo lo puede. Gloria a Dios por eso. Así que esto, si nosotros doblamos nuestra rodilla y vamos a lo secreto con Dios, tendremos una victoria asegurada, Yuri. Amén, amén, pastor, así es. Claro. No sé, pastor, si tenga algo más que agregar. Por mi parte ya terminé, ya concluí. Para mí es un tema muy importante y relevante para que el pueblo de Dios conozca estas realidades que a veces no entendemos el por qué suceden, pero no es más que esta oposición que se levanta y que hay que tomar autoridad ¿para qué? Para darla pues y mandarla a su lugar. Claro, Yuri, pues en este caso yo creo que nos toca irnos a la práctica de una vez y esta noche, así que oremos. Amén. Oremos, pastor. Vamos a la práctica. Padre, gracias damos en esta noche, bendito Dios. Gracias por este gran momento, Señor. Lo que hoy nos enseña, Padre, a través de Éxodo capítulo 17, Señor, las batallas contra Amalek, Padre. Quizás hoy en alguien que nos está escuchando ha venido el desánimo, quizás ha venido el decir yo no puedo, hasta aquí llegué, pero hoy a través de esta palabra, Señor, soy conmovido para entrar en una nueva dimensión, Señor, sabiendo que no me puedo quedar, que tengo que buscarte en lo secreto. Por eso, bendito Dios, hoy oro por cada persona que está viendo y está escuchando este mensaje, para que la palabra tuya penetre a esos corazones, sabiendo que la palabra tuya es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, así tú nos lo has enseñado, bendito Dios, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú reprendiendo toda obra del mal, que seas tú reprendiendo todo espíritu inmundo que quiera tocar nuestra vida y que quiera venir a traer desánimo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy, bendito Dios de los cielos, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, bendito Dios, por lo que vas a hacer con cada persona, Señor, que aún escucha este mensaje, bendito Dios. Que la gloria tuya, Padre, entre a estos hogares, entre a estas casas, entre a los corazones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendito Dios de los cielos. Sé que tú estás haciendo grandes cosas, Padre amado, pero el enemigo no vendrá a abortar los planes y los propósitos que tú tienes para con nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios de los cielos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Yuri, por esta oportunidad. De verdad que esto es una gran bendición, todo este tiempo que le sacamos al Señor y estos programas. Yuri, mil felicitaciones. Amén, pastor. No toda la gloria y la honra sea para Dios, se hace para Dios, dando un poquito de lo mucho que el Señor nos da día a día, pastor.
gracias, pastor, gracias a todos. Recuerden que si no se han suscrito al canal, nos encuentran en YouTube como @caminando hacia Dios con un punto en el final, y en las otras redes sociales como @caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre les bendigo, gracias por sus mensajes, por su sintonía, y les dejamos con una hermosa alabanza y será hasta la próxima. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.